Anónimo. Mi relato sucedió hace 8 meses aproximadamente. Me encontraba en mi cuarto en compañía de mis hermanas, un amigo, un primo y la que entonces era mi novia. Estábamos escuchando música y empezábamos a tomar unas cervezas. No llevábamos ni una caguama cuando mi novia me dijo que le dolía el hombro. Por alguna razón me vino a la mente su mejor amiga, quien tenía pocos meses de haberse suicidado. Mi novia la soñaba mucho y le lloraba aún más, ya que habían tenido una discusión y nunca hicieron las paces. En un momento dado ella señaló un portarretrato con una foto suya. Inmediatamente lo tomé y lo guardé en un cajón. A partir de ahí todo fue muy confuso. Solo recuerdo que ella estaba acostada en forma de cruz. Mi amigo y mi primo le sujetaban cada uno de los brazos y mis hermanas le sujetaban las piernas. Yo me encontraba de pie con una Biblia en las manos leyendo el Salmo 90. Todo fue muy rápido y de repente la Biblia cayó de mis manos como si alguien la hubiera empujado. Mi hermana mayor me gritó que la levantara y siguiera orando. Mi novia lloraba y me decía que dejara de hacerlo ya que la estaba lastimando. Pero al ver que yo no lo hacía empezó a gritar muy enojada. Cabe señalar que ella era una mujer muy delgada con una altura de 1,60. Y durante lo sucedido ella pudo levantar el brazo que era sujetado por mi primo, quien era más alto, robusto y además hacía ejercicio. Él era notablemente más fuerte que ella, pero increíblemente pudo levantar el brazo y casi zafarse. En ese momento llegó mi madre, quien al ver eso fue por agua bendita que estaba en la planta baja, ya que acababan de bendecir la casa. Comenzó a rociarla y mi novia lloraba y suplicaba que se detuviera, que sentía mucho dolor y le decía a mi madre: «Señora, por favor, no haga eso. Amor, dile que se detenga, me está quemando la piel». De tanto en tanto pasaba de la súplica y el llanto al enojo. Al verla que no podíamos con eso, decidimos llevarla al hospital en donde veríamos a su madre. La bajamos cargando y la subimos al carro de mi tío. Mi hermana mayor se sentó en el asiento del copiloto y todos los demás en la parte de atrás. Mi novia se encontraba acostada en las piernas de todos. Su cabeza se quedó en mis piernas y ella solamente lloraba y señalaba la ventana del copiloto. «Ahí está. Quiere llevarme. Dile que no me lleve», mencionaba. «¿Quién es?», le preguntamos todos, pero solamente cerraba los ojos y comenzaba a llorar. Después de un rato mi hermana, un poco exaltada, le preguntó: «¿Quién es? ¿Acaso es tu amiga?». Al terminar de preguntarle, mi novia intentó levantarse y empezó a gritar que la dejaran ir y que se quería ir con ella. La sujetamos fuertemente y en una ocasión hasta me mordió. Como pude me zafé y esta empezó a hablar muy raro. Fue un recorrido muy tenso y al llegar al hospital los enfermeros no pudieron controlarla, así que nos dijeron que la lleváramos a su casa. Llegamos y le explicamos a su mamá todo lo sucedido. Un poco molesta, la señora le dijo a mi novia que se calmara y que se irían a casa. Ella accedió, pero pidió que la acompañáramos mi hermana menor y yo, porque según ella su amiga estaba en las escaleras de su casa esperándola y eso le causaba mucho miedo. Ya en su casa su mamá le preparó un café porque decía que sentía mucho frío en el pecho. Estuvimos tratando de calmarnos y después de un rato nos fuimos a acostar. Entramos en su cuarto y nos recostamos. Mi hermana se acomodó los pies de la cama y se quedó profundamente dormida. Yo no quise dormir porque sentía miedo, pero aún así me atreví a preguntarle por lo sucedido. Ella me dijo que de la foto que señaló comenzó a salir un fuego que era como una caverna incendiándose, y que de ella empezaron a salir unos seres enanos. Estos eran morados y de facciones muy toscas. Comenzaron a danzar alrededor de nosotros y después salieron unos demonios verdes. Le pregunté que cómo eran estos. Eran verdes como de nuestra estatura. Yo creo que por eso se me metió uno, me dijo. De ahí señaló con su dedo índice la parte del pecho donde decía que sentía frío. En ese instante empezó a comportarse extraño. Yo salté y la tomé de las muñecas y ella empezó a reír y su mirada cambió, como si se tratara de alguien más. Comencé a rezar y ella pudo acercar su rostro al mío y me dijo con una voz forzada y un tono burlón: «Solo recurren a él cuando tienen miedo». Soltó una carcajada muy tétrica y volvió a recostarse. Después de esto por fin volvió a tranquilizarse. Cabe señalar que fue muy raro que mi hermana no se haya despertado con lo ocurrido, ya que ella se encontraba justo al lado de nosotros. Transcurridos unos minutos mi novia se volvió a dormir. Yo no pude conciliar el sueño, y justo cuando estaba amaneciendo vi cómo se iba abriendo la puerta del cuarto.
Yo entrecerré los ojos fingiendo que estaba dormido, ya que me daba pena con su madre porque pensaba de que habíamos bebido mucho. Y probablemente también pensaba que esa era la razón de lo que había sucedido. Alcancé a ver una silueta con el cabello un poco corto y bata blanca. Se nos quedó viendo hacia donde estábamos y después salió de la habitación. Por lo corto del cabello y la estatura pensé que era su madre. Nos venimos levantando un poco tarde, como eso de las 9 de la mañana, y nos fuimos a la sala. En ese instante escuchamos cómo se abrió la puerta de la recámara de la señora. Era una puerta de madera muy gruesa, y esta se escuchaba al abrir y cerrar en una forma de tronido. Al salir la señora nos dio los buenos días, y lo único que se me ocurrió decirle por la pena que sentía fue: se levantóse un rato y volvió a acostarse, ¿verdad? Pero ella me respondió que no, que apenas se acababa de levantar. No dije nada, pero recordé que en ningún momento había escuchado el sonido de la puerta cuando esta persona entró al cuarto. Desayunamos y después de un rato mi hermana y yo nos fuimos a nuestra casa. Ya por la tarde vi a mi primo y me preguntó que cómo se encontraba mi novia. Yo le dije que ya se encontraba mejor y que muchas gracias por preguntar. Después me contó lo siguiente. Güey, vas a decir que es mentira, pero soñé que iba a correr al deportivo con un amigo y había un enano entre la maleza. ¿Cómo era?, le pregunté nervioso. Y para mi sorpresa la descripción coincidía con lo que me había dicho mi novia la noche anterior. Mi primo siguió contándome su sueño. En un momento el mismo enano que había visto escondido entre la maleza se encontraba ahí. Saltó y me tomó del cuello mientras me decía: mira, hijo de la chingada, ni creas que te has librado. Lo que le pasó a esa pinche chamaca es solamente un aviso. Mi primo se despertó después de eso. Al parecer mi novia era la más susceptible porque era atea. Tiempo después nos enteramos de que mi tía llevó a mi primo con una curandera, que le dijo que le estaban haciendo brujería a él, y que era una persona que les tenía mucha envidia y quería verlos muy mal. Después de eso mi cuarto se sentía muy frío y nadie entraba, ya que se sentía una energía muy negativa. Yo empecé a dormir en el cuarto de mis hermanas y esto duró unos meses, antes de que todo volviera a la normalidad. Cabe resaltar que cuando llegamos a vivir a esa casa yo tenía 4 años de edad y desde que recuerdo siempre han pasado cosas extrañas, como escuchar voces, pisadas y ver sombras. Incluso a mi hermano mayor y a mí se nos ha subido el muerto en algunas ocasiones. También hubo un tiempo en el que nos tocaban la puerta 3 veces a las 3 de la mañana, por lo cual a veces me despertaba. Solo un par de veces abrí la puerta pero no pude ver a nadie. Pero ninguna situación fue tan espeluznante como lo que nos pasó en aquel entonces con la cual era mi novia. Hace poco pude hablar con ella y me comentó que aparte de esa ocasión no le ha vuelto a pasar nada extraño. Igualmente ya no nos han pasado cosas tan raras, pero aquello que nos pasó esa vez jamás podremos olvidarlo. Anónimo. Esta historia pasó en un pueblo de Veracruz. No voy a dar el nombre para no tener problemas en el trabajo. Todo comenzó una noche cuando patrullábamos las calles de ese pueblo. Íbamos 3 compañeros y yo. Entramos a un camino lleno de árboles a los costados cuando de pronto escuchamos un grito de auxilio. Era la voz de una mujer. Titubeamos un poco en acudir al auxilio ya que estaba muy oscuro, pero nos armamos de valor y bajamos de la patrulla dejando las luces encendidas y caminamos a donde se escuchaban los gritos. Tomé mi arma y apunté directamente a donde escuchaba los gritos, cuando de pronto estos se convirtieron en carcajadas burlonas, pero ya no era solamente una sino muchas y muy diferentes. Mis compañeros corrieron a la patrulla muertos de miedo y yo corrí detrás de ellos. Cuando volteé hacia atrás alcancé a ver a una mujer que se escondía atrás de los árboles. Salimos lo más rápido que pudimos de ahí. Esta mujer nos seguía entre los árboles y llevaba un vestido blanco. Por eso me percaté que corría atrás de nosotros a una velocidad impresionante. El miedo nos invadió ya que cada vez iba más rápido hasta que por fin llegamos a donde había luz y dejó de seguirnos. Pienso yo que se trataba de una bruja que quería hacernos algo malo. En Veracruz es común saber de brujas. Es el pan de cada día aquí en la Policía Federal y muchas otras situaciones sin explicación alguna.
Esta otra me sucedió en Cuautitlán Izcalli, cuando mi novia y yo decidimos vivir juntos y su mamá nos permitió vivir en su casa en un cuarto que estaba ubicado atrás de esta. Ese día me tocó dormir en el piso, y por cierto ese cuarto era muy oscuro y frío. Y me comentaba mi ahora esposa que ahí había fallecido su abuela. Me dispuse a dormir en el piso mientras mi esposa dormía en la cama. Ya me estaba quedando dormido cuando de repente escuché un gruñido de un perro muy cerca de mi cara, tan cerca que podía sentir lo caliente de su hocico. Me asusté pensando que era el perro de mi suegra y estiré la mano tratando de sorprenderlo y agarrarlo para que así no me mordiera. Pero mi sorpresa fue que mi mano pegó en el piso sin poder sentir ni siquiera lo que me gruñía. Me levanté, prendí la luz y no había nada. No había manera alguna de que se metiera algo o alguien al cuarto. Aún es algo que no me logro explicar. En otra ocasión me encontraba en San Fernando, Tamaulipas. Estaba resguardando una finca propiedad del crimen organizado donde habían encontrado muchos cuerpos enterrados en una fosa clandestina. Después de que las autoridades hicieron su trabajo, me pidieron que hiciera guardia en esa parte de la finca. Eran 3 hoyos enormes de donde habían sacado los cuerpos. A eso de las 2:30 de la mañana comienzo a escuchar gritos y lamentos que provenían de esas fosas. Me acerqué para ver qué era, pero no había nada. Después de verificar de que no había nada, volví a mi lugar donde me había tocado la guardia. Pero esta vez pegué mi espalda a la pared ya que sentía que alguien me estaba observando a las espaldas. Quedé frente a esos hoyos que eran iluminados por una tenue luz de unos faroles. Esa noche fue un infierno ya que era muy fuerte el olor a putrefacción. Pasando unos minutos después de haber retomado mi guardia, escuché levemente que otra vez de uno de los hoyos empezaban a gritar mi nombre. Así pasé la noche entre tenues murmullos y gritos que apenas alcanzaban a oír entre los grillos y los ladridos de perros. Yo sé que la gente piensa que nosotros no podemos tener miedo nada, pero se equivocan. Somos humanos a fin de cuentas. Relato compartido por Shoma Fuentes. Soy de Tocomán, Colima. En el 2002, por motivos de estudio, tuve que trasladarme a la capital de mi estado, que se encuentra como unos 40 kilómetros de distancia. Y por esta razón me vi en la necesidad de vivir aquí de lunes a viernes. Afortunadamente una prima estaba en la misma situación y nuestros padres se apoyaron para conseguirnos una casa. La casa se ubicaba en el municipio de Villa de Álvarez, a solamente 6 cuadras de Colima. Casi siempre mi prima y yo corríamos a nuestras casas maternas llegando el día viernes, y el domingo por la tarde volvíamos a la casa de Villa de Álvarez a prepararnos para la escuela. Un día en el 2004 me enviaron a prácticas a una escuela ubicada cerca de un centro comercial. Estaba más o menos como unas 13 cuadras de la casa. Para ahorrarme algo de dinero había decidido caminar ida y vuelta, tomando algunos atajos por las calles a espaldas de ese centro comercial. Tomaba una calle poco concurrida, sin viviendas y con un gran tramo de baldíos, bodegas y salones de fiesta, hasta llegar a un puente que cruzaba un río. No me daba miedo porque siempre pasaba a la luz del día. En una ocasión, pasado el mediodía, vi caminar adelante de mí a una señora de edad avanzada. Llevaba una bolsa hecha como de costal y yo pensaba que traía sus frutas o la despensa. No soy mucho de hacer conversación, pero al ver a esta anciana cargando una bolsa tan pesada y en una calle de subida, hizo que decidiera brindarle un poco de ayuda. Yo venía detrás de ella y podía verla de espaldas haciendo un esfuerzo con la bolsa, entonces apresuré mi paso para alcanzarle y decirle: «Señora, permítale le ayudo». La señora volteó pero esta no me respondió. Al verla de frente más ganas me dieron de ayudarla porque vi que su ojo derecho estaba cubierto con una gasa. Pensé que le iba a hacer daño el esfuerzo, así que sin pensarlo le arrebaté la bolsa y caminé a su lado izquierdo. «Niña, dame aquí mis cosas». Antes de que terminara de hablar le dije que no, que le iba a acompañar a donde iba ya que le podía hacer daño cargar con todo eso. La señora no me dijo una palabra y solamente comenzó a avanzar. Yo no acostumbraba a salirme de la ruta de camino, pero llegamos a una colonia 4 cuadras abajo y doblamos a la derecha. Quien me conoce sabe que no me caracterizo por ser orientada y observadora. Por eso mentalmente conté las cuadras e iba concentrada a memorizarme toda la ruta de vuelta.
La señora se paró en una sencilla casa de ladrillo sin enjarrar, decorada afuera con plantas de ornato y delimitada con tela de gallinero. Solo se detuvo sin hablar y yo le entregué su bolsa. Cuando le di la espalda, habló y extendió su mano y me dio una moneda que yo apresuradamente la rechacé. Pero esta me insistió y me dijo: «Toma, es para que te compres un tejuino». Yo, sabiendo cómo son de orgullosas algunas personas de edad avanzada, acepté apenada y le agradecí. Luego de esto me dijo: «Niña, aquí vendo tamales los sábados y los domingos. Ojalá puedas venir alguna vez». Le respondí con una sonrisa tímida y asentí con la cabeza para luego volver a prisa antes de que olvidara el regreso a mi ruta habitual. Aún me faltaban como 9 cuadras para llegar a la casa. En el camino decidí ver la moneda que la anciana me había dado y con sorpresa vi que era una moneda de 100 pesos, de las que habían dejado de usarse desde hacía muchos años atrás. El hecho solamente me dio gracia porque pensé que se trataba de alguna jugada de la vejez de aquella persona. Pasaron aproximadamente 8 meses cuando en una ocasión, un domingo por la tarde, al llegar a la casa después de pasar el fin de semana con mis padres, mi prima me comentó que tenía antojos de tamales y entonces recordé a la señora que había ayudado meses atrás. Rápidamente le dije que yo sabía dónde vendían porque me acordé de la señora que ayudé. Le pedí a mi prima que desempacara mientras que yo iba por ellos. Volví a caminar la misma ruta y conté las cuadras. Di vuelta y busqué la casa de la anciana, pero ya no estaba. «Qué raro. ¿Acaso me habré equivocado?», me dije a mí misma. En lugar de la casa humilde que vi hace 8 meses, había una casa enjarrada con banqueta color verde botella, con un obelisco floreado y no había plantas ni tela de gallinero ni nada. Entonces me regresé a mi ruta. Volví a contar las cuadras, me fijé una cuadra antes por si me había pasado, pero no. Era la misma casa. Tal vez habían remodelado la casa, pensé. Voy a tocar la puerta y si me abren y no es aquí, pues le pregunto dónde venden tamales aquí cerca, y seguramente me indicarán el camino. Mi plan no podía fallar. Poco tiempo después me abrió la puerta una señora como de unos 50 años y me preguntó qué se me ofrecía. Le dije que buscaba una señora con una gasa en el ojo que vendía tamales. Le expliqué que hacía unos meses le había ayudado a cargar su bolsa, y que también me había invitado a hacerle consumo. Poco a poco vi descomponerse el rostro de la señora que me atendió, pasando de un gesto despreocupado a un gesto de coraje o de enojo. De pronto me dijo a regañadientes: «Mira, no sé quién seas ni por qué me haces este tipo de bromas. Mi madre vendía tamales y padecía diabetes. Tuvo consecuencias en su vista y hace más de 20 años que se murió. Qué mala persona debes de ser para prestarte a esta clase de bromas». Y después me cerró la puerta en la cara. Después de escuchar eso me puse helada y corrí de vuelta a la casa. No quise comentarle a mi prima porque ella es muy nerviosa con estas cosas. Tampoco he platicado mucho mi experiencia porque no me gustaría que dudaran de mí mis amistades o mis seres queridos. Yo terminé mis estudios en el 2006 y actualmente ya radico en Villa de Álvarez. Incluso hace poco quise volver a ese lugar con mi auto para sentirme segura, pero los nervios me ganaron y mejor volví. A veces y solo a veces me gusta pensar que quizás me equivoqué de casa, que todo lo que pasó fue una coincidencia porque eso muy dentro de mí me da tranquilidad, ya que no es cómodo pensar que conviviste con una muerta. Historia compartida por Erika Ramírez. Todo me sucedió cuando yo estaba pequeña. Tendría entre unos 6 o 7 años. Vivíamos en ese entonces en México, para ser más exacta en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en una casa de Infonavit, y esas casas estaban pegadas una con las otras, haciendo las aceras de esas casas muy largas. Lo raro aquí es que a veces mis hermanos se quedaban a jugar hasta tarde afuera. Ellos son mayores que yo y en ese entonces tendrían entre unos 13 y 14 años. Mis papás en aquel tiempo dormían en el cuarto de enfrente. Una noche como tantas que pasé estaba yo en mi cuarto como de costumbre con todas las luces apagadas. Mis hermanos estaban afuera de la casa y yo estaba a punto de dormir.
cuando de pronto veo que un hombre pasa atravesando justo por el espacio que dividía el cuarto de mis padres con el de mis hermanos. Pero lo peculiar de este ser es que no era mi papá, puesto que yo podía ver que tenía unos cuernos como de chivo enroscado. La verdad me daba mucho miedo, tanto que no podía moverme hasta que desaparecía y podía salir corriendo hacia el cuarto de mis padres, pero siempre me regañaban por molestarnos de noche. También a veces se podían escuchar en el techo de mi casa como si arrastraban cadenas. Yo siempre le contaba a mis padres, pero ellos me daban excusas como de que algunos muchachos se subían al techo o así. Además de ese hombre también me aterrorizaba una niña. Esta se me aparecía siempre en la entrada de mi cuarto. La niña se veía chiquita como de unos 3 años. Siempre se paraba en la puerta de mi cuarto hasta que una noche por fin entró y me decía: Erika, Erika, voltea, quiero decirte algo. Yo por el miedo no me podía mover y de pronto escuché que esa niña empezó a llorar y me dijo: bueno, ya me voy. Nunca más la volví a ver. Le conté todo esto a mi mamá y ella sí me creyó. Me dijo que ella también la había visto una vez y que igual no pudo hablar ni preguntarle qué quería esa niña. Después me platicó que años antes de tener a mi hermano mayor ella estaba embarazada, pero que había perdido al bebé en una etapa algo avanzada de su embarazo, y que solamente le dijeron que era una niña y al parecer no le dieron sepultura. Quizá por esto esta niña me hablaba a mí ya que yo era la única mujer de los hermanos. Hubo una vez que mis papás nos dejaron solos a mis hermanos y a mí en la casa. Yo había salido de la tienda y mis hermanos se quedaron afuera de la casa con unos amigos. De pronto uno de ellos dice: dile a Erika que salga porque está dentro y la casa está toda oscura. Mis hermanos solamente le contestaron que ella no estaba dentro, que acababa de irse a la tienda. El amigo les confirma de que acababa de ver a una niña pasar de la cocina a mi cuarto. Cuando me vio regresando de la tienda se asustó mucho, porque ¿quién había sido la niña que había visto? Después de esto, a algunos amigos les daba miedo entrar a la casa. Estos sucesos pasaron varias veces hasta que un día mis papás se separaron y nos fuimos de ahí para siempre. Hoy por hoy tengo 24 años y vivo en los Estados Unidos y no ha vuelto a pasar nada por el estilo. Relato compartido por Miguel Alvarado. Quiero contar algo que le pasó a mi papá. Él era trailero en los años 80, pero no le gusta contar mucho este tipo de cosas, porque tiene miedo de que lo juzguen de loco o cosas por el estilo. Nos cuenta que salió de viaje a Guadalajara con una carga de cerámica y dejando esa carga se disponía a ir a Querétaro a cargar Coca-Cola para Saltillo. Dejó la Coca-Cola en Saltillo ya descargado, esperó que le llamara a su jefe de la línea de tráiler. Le llamó desde Chihuahua y le dijo que tenía que ir a cargar a Pasco y así por fin podría cargar su remolque para volver a casa. Nos comentó que ya andaba muy cansado porque ya llevaba manejando varias noches sin dormir, pues él quería ganar un bono monetario que le daba la empresa al que hiciera más kilómetros. En ese tiempo estábamos muy mal económicamente y nos hacía falta mucho ese dinero. Continuando con la historia, le tocó cargar entre las 8 y las 9:30 y esperó una larga línea de camiones que también cargarían. Fue su turno y mientras lo cargaba dormitó un rato en el volante. Pasado un rato, una persona fue a despertarlo para informarle de que ya lo habían terminado de cargar. Mi papá suspiró y pensó que por fin ya iba a volver a casa. Salió de ahí como a las 10 de la noche y habiendo manejado ya varias horas empezó a sentir otra vez el cansancio, pero venía determinado a ganar ese premio. Como a las 2 de la mañana mejor decidió dormir una hora. Era poco tiempo pero le iba a servir para poder continuar un poco más descansado. Buscó un pequeño espacio donde cupiera el tráiler. Cuando por fin vio uno ya pasaba de media hora y eran cerca de las 2:49 de la madrugada. Pero lo extraño es que donde estaba descansando a unos 15 metros se veía una casa muy alusada y con música muy fuerte, pero de igual manera se estacionó ahí. Al ya estar acomodado veía a varias personas, puros jóvenes de entre los 17 y 20 años. No vio viejos ni mujeres y todos cruzaban desde el otro extremo de la carretera hacia la casa. Mi papá se sintió a gusto al saber de que había personas pues tenía miedo a los ladrones, ya que como ustedes saben el cemento es casi dinero en efectivo.
Se disponía a dormir, pero entre pensamientos se decía a sí mismo: pero si se ponen borrachos estos tipos y me empiezan a apedrear el tráiler o la carga. No, mejor me voy y a lo mejor encuentro algún pueblito delante donde pueda descansar. No tardó en ver a lo lejos un pueblito. Era pequeño, pero se sentía mucho más seguro en ese lugar. Rápidamente bajó a checar la unidad y se dio cuenta que una de las llantas del remolque estaba ponchada. Pensó que probablemente había sido en la casa donde estaba la fiesta. No tenía otra opción a esperar de que abrieran una fondita y tomarse un buen café cargado para despertar del todo. Cuando abrieron la fonda lo atendió una señora muy amable, la cual le indicó que había una vulcanizadora en el pueblo, que esta era atendida por jóvenes de edad pero que hacían muy buenos trabajos. Mi papá terminó su café y se fue a la vulcanizadora y ahí encontró un muchacho como de 17 años arreglando una llanta de un carro. Mi papá lo saludó dándole los buenos días y el muchacho le contestó muy amablemente. Le dijo del problema y le preguntó que si podían desponchar una llanta del remolque. Le contestó que sí, y mi papá movió el camión hasta donde estaba la vulcanizadora. Ahí llegó otro muchacho que probablemente tenía la misma edad del otro. Estaba quitando la llanta cuando mi papá le preguntó de que habían de estar muy cansados por la fiesta de anoche. El muchacho lo miró con extrañeza y le contestó: ¿Dónde, señor? Mi papá le contestó que más abajo, como a media hora, que ella había visto muchos jóvenes en la noche y que probablemente la fiesta estuvo muy buena. Pero el muchacho le volvió a contestar de que andaba mal, porque ahí no habían sabido de ninguna fiesta, y como es un pueblo muy pequeño todo se sabe en ese sitio. Mi papá insistió e insistió de que había visto esa fiesta, y que la música estaba muy fuerte esa noche. El muchacho rápidamente le gritó al otro y le preguntó: Oye, ¿acaso hubo una fiesta anoche? El otro le contestó que no y que por qué preguntaba. El chico le contesta de que mi papá había visto una fiesta a media hora de aquí la noche anterior, que incluso vio luces y escuchó música muy alta. Pero los dos muchachos únicamente pusieron cara de no saber nada de nada. Por fin le terminaron de arreglar la llanta del remolque. Mi papá se disponía a marcharse, pero antes el muchacho le gritó: Oiga, señor, ¿está seguro de que vio esa mentada fiesta? Mi papá le contestó que sí, que estaba muy seguro de haberla visto. El muchacho le dijo que si tendría tiempo, que le gustaría que los llevara a ese lugar. Mi papá le dijo que ya iba muy atrasado, pero le dijo que sí los iba a poder llevar. Los llevó al lugar, pero lo más extraño es que no encontró dónde estacionar el tráiler, pero ahí enfrente sí se podía ver la casa. Entonces el muchacho le preguntó que dónde se había estacionado, pero mi padre no entendía porque se había estacionado en un clarito de tierra que ahora no estaba. Se bajaron y fueron a la casa donde supuestamente fue la fiesta y uno de los muchachos dijo: Seguro que aquí es, ya que esta casa no tiene ni techo ni piso. Mi papá estaba sorprendido porque había visto que estaba luzada y había mucha música. El otro muchacho preguntó: Si estaba luzada y había música, entonces ¿dónde están los cables de electricidad? Mi papá buscó y no los encontró. Algo no estaba bien. Los muchachos se rieron de él y le dijeron riéndose que a lo mejor estaba dormido o algo, o que quizás le tocó estar en algo sobrenatural o que entró en el preciso momento a otra dimensión. También le dijeron que qué bueno que no se bajó porque saber qué hubiera pasado. Después de esto dejó a los muchachos en el pueblo y se despidió de ellos, pero se fue muy sacado de onda porque no entendía lo que había pasado, y se repetía constantemente: Yo no estaba dormido, ni drogado, ni borracho. No entiendo lo que vi, pero realmente lo vi. Finalmente concluyó que en adelante jamás trataría de descansar en una parte desconocida. Pero la pregunta del millón sería: ¿qué sería todo eso? Relato compartido por Antonio Cervantes. Quiero contar la vivencia de una leyenda. Nosotros tenemos unos terrenos en lo alto del cerro de Tlacotepec en Toluca. Para llegar hay que cruzar varias milpas y muchos árboles. Pero por ahí ronda una leyenda que en medio del cerro se aparece el diablo. En cierta ocasión nos pusimos a platicar con el señor que nos cuida el terreno y nos contó de esto. Un día estaba cuidando el terreno y como eso de las 7 de la noche, de la nada y de entre los árboles, salió un hombre muy bien vestido que me dijo: ven, sígueme.
Yo le hice caso. Empezamos a caminar y llevábamos como 1 hora de camino y por fin llegamos a una cueva y nos metimos. Me dijo que lo siguiera, pero solamente entré hasta por la mitad y al verme rodeado de oro y plata me dije a mí mismo: ya me topé con el diablo. Agarré unos cuantos puños de oro y salí corriendo a toda prisa ya que casi amanecía. Estaba muy feliz por el oro que había tomado, pero al día siguiente este ya se había convertido en carbón. Y es por esto que les dije que les iba a contar una vivencia de una leyenda. Aún hoy en día ronda esta leyenda por los alrededores. Igual y con suerte o con muy mala suerte te lo pudieras llegar a topar. Historia compartida por Al Amor Odi. Quiero contar algo que la amiga de mi mamá le contó. Resulta que cuando era un adolescente trabajaba en una hacienda en la cual tenía mucho dinero. Y cada viernes de cada mes le decían a la servidumbre, incluida la amiga de mi mamá, que prepararan mucha comida, postres y vino. Todo lo ideal para una enorme fiesta. Posteriormente, ya antes de las 12 de la noche, se tenían que encerrar y no salir ni asomarse para nada. La servidumbre solamente escuchaba todo el relajo que se vivía en la fiesta. Después de mucho llegó el día en que la curiosidad los llevó a asomarse para ver quiénes eran los invitados. ¿Cuál fue su terror al ver que las lujosas carretas que llegaban eran jaladas por caballos con fuegos en los ojos y conducidas por seres demoníacos mitad humana y mitad animal, que llevaban costales llenos de monedas de oro? El dueño de la hacienda poco antes de morir se llenó todo de piojos. Por más que se bañara o lavaran la ropa de cama, solamente estaba limpio por unos días, y nuevamente volvían los piojos. Al final el dueño de la hacienda murió infestado de piojos, pese a tener mucho dinero y propiedades a su nombre.